Bienvenidos a otra ronda de Series Lex, que ya empezamos con nuestro año 3, de las cuales, somos profesionales del mundillo de Salesforce, donde nos vamos explicando cosas que descubrimos, productos que vamos probando y todo de la plataforma y, de las 1000 nubes, porque esto va creciendo día a día. Y tenemos varios champos aquí en screen y también tenéis el link para compartir con vuestros peers y hashtags para que nos digáis qué tal os parece, qué otros temas queréis tomar. Y nada, decir que hoy vamos a tocar un tema que aún no hemos jugado todavía, que es MuleSoft Composer. Yo soy Inés García, Salesforce MVP Hall of Fame, y hoy soy vuestra host. Y además tenemos nuestro super guest, David, todo tuyo, take it away. Muy bien, muchas gracias. Sí, este es un tema nuevo. Hasta ahora nunca lo habíamos tocado, creo, ¿no? El tema de MuleSoft. Así que nada, me contento. Veo que se va uniendo ya gente. Perfecto. Muy bien. Además, esto es un recording, así que luego lo podéis revisitar si queréis. Muy bien, pues el objetivo de hoy es ver en estos 35, 37 minutos que nos quedan, ver qué es MuleSoft Composer y qué casos de uso tiene y para qué podemos utilizarlo. Seguramente algunos de vosotros lo conozcáis o conozcáis qué es MuleSoft o conozcáis incluso qué es MuleSoft Composer, que es un producto específico, ahora lo veremos, o incluso estáis usando algunos productos alternativos, ¿vale? Que también obviamente hay en el mercado. Lo importante yo creo que es el caso de uso, la herramienta obviamente acompaña y veremos los detalles. Perfecto. Cualquier pregunta, por cierto, la podéis hacer en el chat. Inés, si hay cualquier pregunta que me pierda, me lo dices tú, ¿vale? Y nada, podéis comentar cuando queráis. Perfecto. Nada, aquellos que no me conozcáis, David Sánchez, llevo ya unos cuantos años en el mundo CRM, en el mundo Salesforce los últimos 7-8 años. Llevo 5, casi 6 ya, liderando el grupo de administradores de Barcelona, de admins de Barcelona. Y he estado pues metido en temas muy diversos, recientemente pues speaker también de Dreamolé, y soy MuleSoft Mentor, ¿no? El equipo de MuleSoft tiene un grupo también de mentors, de mentores que ayudan a hablar del producto y a poder exponer también casos de uso que siempre son muy útiles. En cualquier caso, ya os digo, cualquier cosa me podéis contactar por LinkedIn y estamos en contacto. Muy bien. Siguiente. Aquí. Perfecto. Importante, ¿qué es MuleSoft Composer? ¿No? Desde un punto de vista técnico. Iremos viendo diferentes partes del concepto MuleSoft Composer. Es una aplicación instalada en tu Salesforce Org, ¿vale? A diferencia de otros productos con los que podéis trabajar, que ayudan a integrar sistemas, ¿no? MuleSoft Composer es básicamente una aplicación para integrar aplicaciones, sistemas. Puedo enviar datos de un sistema hacia otro, o desde una Salesforce Org a otra Salesforce Org. Una gran ventaja, yo creo que es una gran ventaja, sobre todo para empresas más pequeñas, es tenerlo en tu propia org instalada. No dependes de una aplicación externa, una tecnología que no conoces, un proceso de login que también tienes que hacer contra tus orgs. Aquí todo está dentro de tu propia Salesforce org y, por tanto, te ayuda a optimizar parte de tu trabajo de administración. Hoy el objetivo es verlo hoy desde un punto de vista de administración y de developer que tiene que integrarse con otras plataformas o con otros sistemas o con otras aplicaciones. Fundamentalmente ayuda a integrar Sales Cloud, Service Cloud, pero también Marketing Cloud con otros sistemas, de manera que podemos enviar datos bidireccionalmente. Hay un proyecto que está cogiendo una forma muy interesante en los últimos tiempos y que va saliendo cada vez más en las releases y va a seguir expandiéndose, que es que MuleSoft Composer y Flow Builder van a estar trabajando mano a mano. Por tanto, creo que es interesante venir hoy con este tema porque vais a entender, seguro que muchos de vosotros ya lo utilizáis, Flow Builder, vais a entender por qué Flow Builder nos ayuda en las automatizaciones y cómo con MuleSoft Composer en combinación con Flow Builder nos permite también integrarnos con sistemas externos utilizando un concepto flow, un concepto de proceso dirigido y
y organizado en un mapa de acciones. Y eso es muy interesante, sobre todo para los admins y para los developers. También os cuento detalles, ¿no? Al final, para poder adquirir experiencia práctica, en este caso, ¿no? Dentro de Trailhead no existe una org de prueba, no hay un sandbox, no hay una org que puedas utilizar para hacer tus proyectitos y tus ejercicios, ¿no? Es verdad, en este caso necesitaréis una licencia de pago. En cualquier caso, lo que os voy a contar hoy suple mucho, porque hay una buena documentación, suple mucho este handicap, ¿no? Y por tanto vais a poder, bueno, entender, yo creo, con detalle los conceptos de lo que es un MuleSoft Composer, ¿no? Y lo que implica integrarnos con otras plataformas, mover datos entre sistemas, transformar esos datos. Y yo creo que es útil. Y en el caso de que alguno de vosotros tengáis MuleSoft Composer o a través de Salesforce tengáis acceso a una licencia, pues podréis practicarlo seguro de una forma más detallada. Pero creo que era importante también dejar esta documentación bien clara para vosotros, para que tengáis la posibilidad de hacerlo si no tenéis licencia de pago. ¿Qué principales features tiene, ¿no? Es decir, al final un sistema como este, y ahora también os contaré cosas buenas y cosas no tan buenas, para que seáis conscientes, como todos los sistemas, de cuál es su mejor lugar. Mejor lugar siempre es una mala traducción solamente del sweet spot en inglés, ¿no? Que es todas las aplicaciones normalmente encajan en unos casos de uso muy bien, ¿no? En unos muy concretos. Y hay otros casos de uso donde, bueno, no encaja tan bien y tenemos que ver si realmente como empresa y dentro de nuestro proyecto podemos vivir con esos casos de uso que no encajan tan bien. Entonces es importante que entendáis todos estos main features y hablaremos de ellos. Primero, te conectas, ¿no? con un usuario autenticado, de manera que en tu Salesforce ya haces un login, ¿no? Dentro de MuleSoft Composer lo veremos, haces un login y te logueas también contra otras aplicaciones. Esto funciona con un mecanismo de tokens, ¿no? Aquellos que seáis developers o tengáis más conocimiento técnico, sabéis que un token es más que un password, ¿no? Un usuario y un password, me veo obligado normalmente cada cierto tiempo a cambiar el password de mi usuario por seguridad. Pero un token también se puede cambiar, pero tiene mucha más estabilidad. Lo puedo usar, se utiliza para las integraciones y por lo tanto me permite poder cambiar el password, lo puedo hacer cada día o cada semana o cada mes, pero el token me dura mucho más tiempo, ¿no? Por lo tanto tengo más estabilidad en esas integraciones. Todo está autenticado y de forma segura. Puedo extraer datos de esos sistemas a los que me he conectado, fundamentalmente de dos formas. Una, basado en lo que conocemos en Salesforce como un evento, ¿no? un registro, un account, un contact, una opportunity. Cambio el estatus, cambio un campo dentro de esos registros y lo que hace es disparar MuleSoft Composer. Y eso lo veremos, que me permite, por tanto, importar datos o exportar datos. Y luego hay otra vía que es el schedule, ¿no? Me permite hacerlo en diferido. Puedo establecer que este flow, este flujo de trabajo, salte pues cada X horas o una vez al día o una vez a la semana, y lo haga en función del tiempo. Me permite mapear campos, lo veremos ahora durante la demo, de manera que mapeo el campo del sistema 1 contra el campo del sistema 2. Me permite establecer, esto es un tipo fecha, pues aquí tengo que tener un fecha. Aquí tengo un texto, aquí tengo que tener un texto y si no lo tengo lo puedo transformar ese campo. Tengo una formulita dentro de Composer que me permite transformarlo a un texto o a otros formatos. Me permite ver los datos de prueba, ¿no? Hay un mecanismo de testing dentro de Composer que yo creo que es muy útil. Me permite estar probando el flow y a la vez a la derecha ir viendo cuando entra un registro y viendo qué campos se van informando y con qué valores entra. Y por lo tanto me ayuda a ese testing que siempre es importante en cualquier integración. Permite filtrar, yo puedo añadir filtros, lo veremos, y enrutar lo que son los diferentes datos basándonos en condiciones. Si sucede que la oportunidad cambia de stage a close one, pues quiero que haga esta acción, ¿no? Y va por un caminito. Aquellos que conocéis Flow Builder, esta forma de trabajar pues os suena totalmente, ¿no? Y seguro que estáis pensando en decision
y en esos elementos que nos permiten meter condiciones. Funciona de una forma muy parecida. Es cierto, también tengo que decirlo, MuleSoft Composer es un producto distinto, desde el punto de vista tecnológico, era distinto a Salesforce, ¿no? A Sales Cloud o Service Cloud, porque Salesforce compró hace unos 3 años aproximadamente, compró la empresa MuleSoft. Y por tanto, la tecnología era distinta, la que había no era la misma. Y ahora, desde que lo ha comprado, Salesforce está integrando mucho más dentro de lo que es la plataforma Core, ¿no? El corazón de la plataforma Salesforce, que es Sales Cloud y Service Cloud. Puedo hacer loops. Acordaos que igual que en Flow Builder, yo puedo coger y entrar dentro de un flow y decir, oye, muéstrame todas las opportunities o recórreme todas las opportunities de este account. Entonces, en un loop lo que voy haciendo es recorriendo cada una de esas opportunities hasta que las recorro todas y sale fuera del loop. De esa manera lo que hacemos es revisar o pasar por toda la colección de registros que tenemos y luego obviamente podemos hacer acciones sobre ellas. Esto es una posibilidad también que podemos sincronizar esos datos, hemos dicho, entre sistemas, por lo tanto mantener los sistemas alineados y con una funcionalidad muy parecida a Flow Builder, poder testear, ejecutar, monitorizar. Veremos que hay algunas cositas, el troubleshoot, por ejemplo, lo que es el encontrar errores, a veces es un poco más lento de lo que quisiéramos, ¿no? Aquí os he plasmado los casos de uso. Yo creo que como ventaja es que es muy fácil, en menos de una hora lo puedes tener en marcha para cualquier Composer Flow, digamos básico, nada muy evolucionado. Luego, yo creo que para una pequeña empresa, ¿no? Que tenga una lista de conexiones más o menos limitada, ¿no? A 3, 4 o 5 aplicaciones, ahora os enseño una lista. Yo creo que está muy bien porque ya no tienes que pensar en construir los conectores, ni hay otros productos que tienen conectores, pero son más difíciles seguramente de utilizar. Yo creo que aquí los conectores están muy optimizados. Hay una nueva funcionalidad además que nos permite hacer lo que se llama error handling, ¿no? Gestionar un error cuando en un flow te da un error, una acción, en lugar de dar un error y ya salir, ¿no? Y por tanto no continúa sincronizando datos, lo que me permite es recuperar ese error, igual que hago en código, ¿no? Muchas veces con Apex, la buena práctica dice que tenemos que recuperar ese error. Podemos recuperarlo con ese error handling y luego registrarlo, guardarlo para mostrarlo, enviarlo por email, si queremos, ¿no? al administrador o administradora del sistema. Por contra, debido a que es una aplicación pensada para escenarios básicos, en algunos casos de integración, ¿no? Que no requieren mucha transformación, a veces no hace digamos que no tiene un control de criterios de entrada, ¿no? A la hora que tiene que saltar el flow y entra, digamos, demasiadas veces, ¿no? Entonces, es importante que optimicéis bien el flow para que no entre constantemente y al final no haga nada, ¿no? Y se salga. Bueno, tenéis que ver muy bien los criterios de entrada siempre de esos flows. No tiene todavía, aunque la va a tener según el roadmap público del producto, un mecanismo de reintento. ¿Qué pasa si falla algo? Con el error handling, me doy cuenta de que ha pasado, pero no puedo hacer nada respecto a reintentarlo. Entonces tengo que coger y manualmente irme al registro y volver a hacer un cambio para que vuelva a saltar, ¿no? Nosotros tenemos un mecanismo con un checkbox dentro del registro y nos permite tener un control de lo que no ha funcionado y por tanto reintentarlo automáticamente. Podéis muy fácilmente crear esta lógica. Y también es importante, esto no es una herramienta ETL, no es una herramienta de extracción de datos, transformación y carga masiva, ¿no? A veces pensamos en hacer migraciones de datos muy avanzadas, con muchos objetos vinculados, con muchos registros, millones tal vez de registros. Esta no es una herramienta ETL, ¿vale? Os enseñaré un caso de uso que permite hacer una extracción y transformación pequeña y carga de datos, pero no está pensado para millones de registros ni tampoco una gran cantidad de objetos que estén relacionados entre ellos, porque tecnológicamente no está pensado para ello. También el coste, obviamente, de esta herramienta no es el mismo que otras herramientas que hay en el mercado para ETL. ¿Qué casos de uso podemos ver, ¿no? Uno de ellos, muy claro, es incrementar la eficiencia
de procesos, ¿no? En este caso, un ejemplo sería el Quote to Cash, pues poder enviar desde Revenue Cloud o Usora o cualquier otra aplicación información hacia NetSuite y luego pues comunicarlo por Slack. Eso sería una forma, un caso de uso, ¿no? Podemos conectar, si vuestra empresa, por ejemplo, tiene varias orgs, porque sois una empresa mediana, tenéis divisiones distintas y tenéis orgs de Salesforce distintas, esto va muy bien para enviar datos entre sistemas, de manera que no tengamos que pensar en data loader, ¿no? O utilizar cargas que a veces son más manuales. Esto nos ayuda sobre todo a prescindir de data loader en muchos escenarios y tener que asignar tareas a veces al admin o al developer para que haga actualizaciones cada día o cada semana. Este tipo de trabajo se reduce mucho. Permite, por ejemplo, integrar lo que son sistemas de ticketing. Si mi empresa tiene Jira, puedo hacer una comunicación dentro de Slack respecto a un nuevo ticket y meterlo, ese ticket, en Service Cloud o Zendesk, ¿vale? A veces pasa que el equipo de desarrollo puede tener Jira, pero el equipo de negocio, ventas, lo que sea, tiene Service Cloud o tiene Zendesk. Podemos integrar sistemas y, por lo tanto, tener más visibilidad de la información. Algunos de vosotros ya sabéis qué es RPA, ¿no? Y si no lo sabéis, os invito a que busquéis esta palabra dentro de Trailhead. RPA es Robotic Process Automation. Es un tipo de tecnología que permite, a mí me gusta llamarlo una especie de macro. Cuando tenemos en Excel las macros, ¿no? Y nos permite automatizar ciertas acciones, ¿no? Hacer clic en varias partes de un sistema, puede ser una base de datos antigua, ¿no? En COBOL incluso, podemos tener cosas en una aplicación super legacy, o puede ser en Visual Studio, o puede ser en .NET o en PHP, una aplicación web, etc. Podemos tener muchas aplicaciones conectadas a nuestro Composer y hacer clics como si fuera un usuario. Esto es lo que hace RPA. Es un caso de uso muy interesante, sobre todo para cuando faltan APIs, ¿no? para conectarse. Podemos importar campaign members, ¿no? Miembros de campaña. Si mi empresa ha estado en una feria, pues oye, tengo un Google Sheet, este es un caso que os enseñaré hoy, puedo importarlo, ¿no? hacia mis sistemas Marketing Cloud o hacia otros. Y puedo extraer, este es un caso que me parece interesante que conocierais, puedo extraer datos incluso de, por ejemplo, de Gmail. Extraigo textos o incluso un fichero que pueda estar adjunto en un email dentro de Gmail y puedo empujarlo hacia Salesforce. Estos serían trabajos que de otra forma tendría que hacer alguien manualmente, ¿verdad? Para empezar logueándose dentro del propio Gmail. Entonces, bien por API, ¿no? Que sería el caso este de Gmail, o bien por RPA, podríamos acceder a esas cuentas de correo y poder extraer la información, siempre y cuando obviamente tengamos login a esos sistemas. Si hay alguna pregunta, me lo decís, ¿eh? Vale, entonces, solo para que sepáis, estos son los que os recomiendo, el MuleSoft Composer Basic y el Composer Flow. Lo que os decía, como no tenéis acceso en muchos casos al sistema, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Os hará un resumen de lo mismo que os he contado yo, pero os dará detalles de cómo funciona, de cómo configurar inicialmente MuleSoft Composer, de los casos de uso, esto que hemos estado comentando, ¿vale? Y vais a poder entender la configuración más básica. Yo creo que eso os va a ayudar sobre todo a tener control del speech, ¿no? Si tenéis que comentarlo con alguien, que realmente podáis hacerlo. Este de aquí, además, nos da ya un ejercicio práctico, aunque no te conecta con una OR, porque hemos dicho que no tenéis licencia, pero sí que permite hacer unos mini ejercicios y luego responder unas preguntas, ¿vale? Entonces aquí podréis ver cómo crear esos flows y a partir de ahí poder gestionar las diferentes acciones que pueda haber, los loops, ¿no? Que serían esas repetitive actions que hay, cómo transformar un poco el dato. Acordaos que os he dicho que esto tampoco no es una ETL. Hay ciertas restricciones en cuanto a qué tipo de fórmulas podéis tener, etc. Yo lo que he hecho, también os cuento el truco, yo lo que he hecho cuando no encuentro la funcionalidad o la función, mejor dicho, ¿no? La fórmula dentro de Composer, lo que hago es dentro de Salesforce transformo el dato con una fórmula o bien con alguna automatización, si no puedo hacerlo de otra manera,
y ese es el campo que luego sincronizo con Composer. De manera que evito que Composer lleve el peso de la transformación de ese dato. ¿Vale? Entonces es una forma de resolver estas situaciones. Os recomiendo muchísimo este flow, perdón, este trail para entender muy bien cómo funciona. Y antes de entrar a la demo, que ahora tenemos, ¿qué conectores? ¿No? Es importante saber qué conectores hay. Antes de comprarlo, sobre todo, aseguraros de que cubre vuestras expectativas. Actualmente hay unos 30. Podéis ver aquí Jira, HubSpot, Marketo, Dynamics, Teams, NetSuite. Yo utilizo NetSuite. RPA de MuleSoft, ¿no? Puedes hacer una llamada REST, ¿vale? a otros sistemas y por tanto si por API puedes hacer a una aplicación, podéis hacerlo. Sage, por supuesto Salesforce, Marketing Cloud, SAP, aquí tienes toda la lista, Slack, Stripe, temas de pagos, Zendesk, Gora, ¿vale? Yo creo que son muchos de los vendors más importantes que hay en el mundo ahora mismo, ¿no? Desde Google Sheets, BigQuery, Calendar, Gmail, etc., que son los básicos productos, a conexiones HTTP o REST genéricas, ¿no? Que podáis utilizar para poder llevar a un web service y poder integraros. Yo creo que con eso y los conectores que ya existen, seguramente cubrís la grandísima mayoría de necesidades que podáis tener. ¿Preguntas? No, pues sí. ¿Cuál es un poco? Os quería mostrar dos conectores, ¿no? Uno el de Google Sheet, y vamos a verlo de forma práctica, y el otro os lo contaré el de NetSuite para que entendáis las diferentes casuísticas que hay. Entonces, si yo me logueo en mi org, ¿no? Esta es mi org, perdón, esta de aquí. Lo que tengo son diferentes conectores, ¿vale? Yo tengo aquí instalado el paquete, entonces tengo los diferentes Composer Flows que se llaman, ¿vale? Fijaos que yo puedo tenerlos activos o desactivos, ¿no? Entonces yo tengo unos cuantos que utilizo solo de forma puntual o me ayudan en algunos procesos de transformación de datos y luego los desactivo. O hay versiones que ya no utilizo porque ya esa parte no me interesa o la tengo deprecated, ¿no? La tengo desactualizada y la marco como tal. Entonces puedes tener muchos diferentes flows y jugar con ellos de la forma que te interese. En este caso, si yo quiero utilizar el de Google Sheet, vamos a utilizar este de aquí, que se llama Create Feedback Scores. Entonces tengo en esta vista, y van a ir mejorándolo con el tiempo, visibilidad sobre qué registros, qué IDs de Salesforce han dado error y cuáles han pasado correctamente, ¿vale? Entonces podéis ver que cuando hay de error puedo tener un view details. A veces pasa que tienes algún problema, por ejemplo, de acceso al conector, entonces básicamente es un error de timeout, pero puede haber errores de validación, reglas de validación, ¿no? Validation rules que no permiten crear el registro, entonces te muestra el error y normalmente son errores bastante claros, te permite desde ahí ir a buscar el ID del flow, buscar el ID del registro y poder debuguearlo, ¿no? A veces la parte del debugging es un poco complicada, sobre todo si hay muchos errores o hay errores que no están muy claros. Entonces ahí es donde tenéis siempre que intentar tener los flows muy estables e intentar no desestabilizarlos. Entonces, una vez estoy aquí, fijaos que esto es además bastante nuevo. El last trigger es básicamente lo que nos dice cuándo y qué campo lanzó el flow por última vez, ¿vale? Esto es algo que han implementado recientemente y nos va a permitir tener visibilidad sobre eso. Los flows pueden estar activos o inactivos. Entonces, en el momento en el cual yo tengo lo que hago, en este caso es un Google Sheet. He creado un Google Sheet para que el equipo, en este caso de Client Success, de mi empresa, en lugar de tener que llamarnos o pedirnos, ¿no? Cada semana, cada mes, oye, necesito que me hagas una carga inicial de lo que es el feedback score que viene de los clientes, ¿no? Que capturan con otra herramienta que tenemos y pasamos la información, la depuramos y dejamos aquí la información y queremos que esto esté en Salesforce. Entonces, en lugar de tener que hacer con Data Loader, Inspector, esas cargas constantemente,
y tener que buscar además la información. Fijaos que aquí yo tengo un account que es un ID. Este account ID, igual que este CS member, estos son campos que ha rellenado aquí propiamente el propio Flow. ¿Por qué? Porque he ido a buscar este email que tengo aquí, encuentra el email y cuando busca dentro de los accounts encuentra este ID y lo pone aquí. De manera que cuando importamos ya no solo la información que el usuario, ¿no?, el Client Success ha rellenado, son estos campos que veis aquí en verde, sino que nosotros podemos completarlos con IDs, ¿no? En este caso IDs y un nombre. Podemos tener otros campos que tuviera dentro del sistema. Y al hacer esto, lo que hago es, al final de ese proceso, importar el registro, ¿vale? Importo un registro completo. Entonces, aquí me coloca el ID, lo que he hecho ha sido que me coloque el ID, ¿no? Entonces, si yo hiciera un ejemplo ahora de 1 test David, ¿vale? Que pongo mi correo. Entonces, lo que va a hacer, yo podría aquí tener clasificaciones distintas, esto ya depende un poco de los campos que queráis tener. Estos son los campos que nosotros les requerimos a los usuarios. Entonces, el Flow lo que hace es lanzarse cuando detecta que hay un cambio, ¿vale? Fijaos que yo aquí lo que he construido, voy a hacerlo en Collapse. He construido básicamente un flow que me permite, cada vez que hay una actualización en este fichero, en esta pestaña, fijaos que puede tener pestañas distintas y solo esa es la que va a funcionar, ¿no?, cuando haga, cuando haga el proceso. Entonces, automáticamente lo que hace es añadir nuevas líneas, ¿no? Lo que hago con eso, fijaos aquí decíamos que me permite tener el sample, ¿no?, la prueba. Entonces aquí me está cogiendo la información de una de estas pruebas que tenemos dentro del fichero de aquí, de Google Sheet. Entonces, de esta manera lo que hacemos, esto sería el trigger, ¿no?, que llamamos dentro de un flow o en Apex le llamamos un trigger. Pues este trigger lo que hace es entrar. Entonces, a partir de aquí evalúa si la fila del fichero pone done y el ID está vacío, porque a mí lo que me interesa es cuándo quiero pasar este registro, solo cuando le ponga done. Yo no quiero pasarlo todo, sino solo quiero pasar esta información que a mí me interesa y cuando a mí me interesa, ¿no?, como usuario. Por lo tanto, yo podría estar escribiendo aquí diferentes registros. Voy a dejar aquí mi correo. Entonces, solo cuando yo le pongo aquí done y esto esté vacío, que querrá decir que no está todavía insertado dentro de Salesforce, es cuando va a procesarlo, ¿eh? Por lo tanto, nos permite tener mucho control de los datos que metemos, que no haya dudas respecto a eso o puede haber lío respecto a qué datos se ponen. Una vez ha entrado, ¿no?, y por lo tanto cumple esa condición, entra y hemos dicho, quiero que me consigas el contacto. Decíamos antes, tengo un email. Entonces, me busca el email, he mapeado el campo email del contacto, del objeto contact, contra el campo email del fichero de Google Sheet, ¿vale? Tengo un segundo email que también lo tengo dentro de contacto y también lo compara, por si acaso lo tuviera ahí. Y si es así, lo busca, ¿no? Busca si hay registros o no. Entonces, si no está vacío, es decir, que está relleno, si ha encontrado algo, es cuando hace un loop y lo que hace es actualizar la información. Se va a buscar en la fila en la que se ha lanzado el proceso y fijaos que rellena la columna account sí, que es esta que tengo yo aquí. Vamos a verla. Esta fila que tengo aquí y esta de aquí, ¿no? Entonces me la rellena con la información de Salesforce, del registro de Salesforce. Por lo tanto, estoy trayéndome hacia Google Sheet la información. Una vez eso está hecho, vamos a abrir este, crea un nuevo registro, crea un feedback score, ¿vale? Entonces, lo que hago es transformar desde un string, a un number, el numerito, ese número 10 de la puntuación, ¿no?, el número 5, tal. No quiero que lo contemple como un texto, sino como un número, porque el campo que yo tengo dentro de Salesforce es un número, y por lo tanto quiero convertir el que viene de Google Sheet, y así con el resto de campos voy mapeando cada uno de los campos que tengo, tanto los que hay en el Google Sheet propiamente como los que me he traído de Salesforce. Como podéis ver, incluso el formato, puedo decir el formato de la fecha, etc.
y fundamentalmente lo que ha hecho con eso ha sido crear el registro dentro de Salesforce, este de aquí. Y el último paso es actualízame el Google Sheet. En el Google Sheet hemos dicho que lo que queríamos era meter el ID de vuelta, porque como ya tengo el registro creado, pues oye, quiero que lo rellene. Entonces, de esta manera conseguimos hacer el proceso bidireccionalmente entre sistemas, ¿vale? Entonces, fundamentalmente yo al poner un don aquí, puedo poner cualquier otra palabra, al final el flow lo definís vosotros, ¿no? Y decidís cómo queréis que funcione. Entonces, a veces puede suceder que haya errores, puede suceder que haya algún tipo de, bueno, de validación, inconsistencia en algún dato que provoque que no llegue el dato, ¿no? Pero en general funciona y lo que hace es saltarse. Entonces, esto está pensado, depende un poco de la carga, tarda unos segundos, 2-3 segundos, o puede tardar 4 o 5 segundos, ¿vale? Pero no suele tardar más. Como podéis ver, ¿ves? Me ha devuelto un ID. Este ID, si yo me voy a Salesforce, de hecho, si refresco, ahora lo veremos, ¿no? Aquí se ha creado un registro, que es este de aquí. Yo tengo... Aprovecho para decir que nos quedan 4 minutos. 4 minutos, bien. Si hay preguntas, adelante, ¿eh? Entonces, como podéis ver, ha registrado el feedback score. Ha metido este 1 con el test David, el CS member se lo ha traído porque venía del account, o del contacto, mejor dicho, perdón. El email que era el que yo he puesto, etc., ¿no? La fecha, tal. Entonces, de esta manera me estoy trayendo fácilmente la información hacia Salesforce y típicamente en este escenario yo tendría que decir al usuario, oye, te doy una lista de todos los accounts que tenemos y para que así tengas el ID y puedas importarlos, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es tener el registro enlazado, ¿no? Vinculado al account, ¿no? Para luego poder ver todos los scores de este account. Claro, implicaría exportar datos, tenerlos actualizados constantemente, ¿no? Es decir, oye, te paso otra lista de nuevo cada semana o cada mes de todos los accounts que tenemos, ¿verdad? Y eso no sería muy viable. Entonces, de esta manera lo que estamos consiguiendo es dar 100%, autonomía 100% al usuario de negocio sin necesidad de exportar datos y de tener esa información actualizada. Cosas que pueden pasar aquí, ¿no? Pueden pasar que, bueno, pues el usuario, en lugar de poner done, ponga hecho, ¿no? Pues lo que hace es que no funciona, fundamentalmente. Cualquier otra palabra no funciona, ¿no? O intenta recargar el registro de nuevo. Ah, no, pues no funciona con actualización, solo hace creación, no hace actualización. Bueno, pues hoy en siguientes versiones lo que haremos será ver si ha habido alguna actualización de este registro y tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora mismo esta versión solo cumple con estos requerimientos. Entonces, hacerlo para vosotros lo que os convenga y convertirlo en algo que realmente os aporte valor. Voy muy rápidamente al tema de NetSuite. ¿Cuánto queda, Inés? 2 minutos y medio. Tan, tan, tan. Vamos allá. Ya dejo aquí también, ya he puesto los recursos por si acaso se corta. Entonces, importante, Trailhead, buscad Composer, Microsoft Composer, encontraréis muchos recursos, podéis hacerlo. Hay un grupo oficial además de Composer y ahí podéis hacer todas las preguntas que gustéis. Desde un punto de vista de NetSuite hay muchas posibilidades. Claro, lo importante es que esté el objeto registrado en todo el conector. Los conectores los ha creado Composer para una serie de objetos. Puede pasar que a veces tengas el conector, pero haya objetos que no estén soportados todavía, ¿no? Pero la mayoría de objetos, sobre todo básicos, ¿no? Y los más usados, están disponibles y por tanto es algo que podéis hacer. Entonces, con NetSuite en este caso hacemos algo muy parecido, ¿eh? Lo que hacemos es coger el registro que está en Salesforce, que básicamente es un account, revisamos si ya ha sido creado o no, porque tenemos un campo NetSuite dentro del account, y ese campo NetSuite es el que nos permite decidir si seguimos o no, y en función de eso lo que hacemos es crear lo que es el customer dentro de... Perdón, aquí tengo un problema de conexión o algo. Crear el customer dentro de NetSuite para poder tener el registro creado, ¿no? Y sincronizado. Y NetSuite nos envía el ID de vuelta, de manera que tengo el NetSuite ID de vuelta hacia Salesforce. Entonces, de esta manera yo creo que
que queda cubierto el escenario y el objetivo es sobre todo que aprendáis a dar una vuelta a esto y espero que integréis muchas aplicaciones con MuleSoft Composer y nada, cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Buenísimo, muchísimas gracias David, se nos acaba el tiempo, nos vemos de aquí 2 semanas en Enhanced Messaging con Facebook y bots. Perfecto, Thank gracias a you. todos. Chao, chao.